nacido, oh Mesías, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar santo, santo, santo. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido. Oh Mesías, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar santo, santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder al cantar santo, santo, santo. De la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor, rey de reyes tú, sobre todos, reinarás por siempre, oh Cordero de Dios, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y Mesías, contigo es príncipe de paz, viviré solo por ti. Eres el Señor de la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor, rey de reyes tú, sobre todo Dios, reinarás por siempre, oh Cordero de Dios, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y Mesías, contigo es príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Nos ha nacido un niño. Ese niño es la esperanza de la humanidad. Ese niño hoy en día es nuestro Salvador. Sin ese niño no hubiese nada, absolutamente nada. Y gracias a Dios por enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, pero para morir tuvo que haber nacido. Entonces, nos ha nacido un niño, dice la canción. Ahora vamos a interpretar, vamos a escuchar esta interpretación a través de la misma banda, la Iglesia de la IBI. Y esta canción es una invitación a adorar a ese niño, el cual Dios envió a rescatar la humanidad. Así que la invitación es venid, fieles todos. Si usted no es fiel, como quiera venga, que Dios lo puede ser fiel en el camino. Así que vamos a adorar y a escuchar esta canción.
resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Bien, luego de haber escuchado esta hermosa invitación a adorar a ese niño, a adorar a nuestro Redentor enviado por Dios hacia las naciones. Bien, quiero compartir un breve pensamiento con todas aquellas personas que nos ven y, como no, con ustedes también. Es decir, realmente que la llegada de Jesús no fue algo fortuito, no fue algo como un plan B, no funcionó aquello, vamos a intentarlo. No, ya estaba en los planes de Dios. De hecho, 700 y más años, Isaías escribía en su profecía de la llegada de un Salvador. Era una necesidad para aquel entonces y en su mente para el pueblo de Israel. Ellos esperaban un Mesías, esperaban un libertador, esperaban un Salvador. Por eso venía la profecía hablando de esta persona. Pero es curioso que un silencio tan grande, luego de haber anunciado 700 años antes de la llegada del Mesías, y luego del último profeta Miqueas hasta los evangelios, 400 años de silencio. Yo creo que se le había olvidado la profecía, o se le había olvidado o había tumbado el anhelo o el deseo de ser redimido de la esclavitud. Porque de hecho el pueblo de Israel lo que esperaba prácticamente era un guerrero, un Superman, una persona que lo iba a sacar de toda esclavitud y lo iba a hacer reinar a ellos por encima de todos los poderes y todas las naciones. Cuando se cumple el tiempo señalado por Dios, entonces empiezan a anunciar ya no un nacimiento muy lejano, sino va a nacer, ha nacido, empiezan los ángeles a hablar con María, con José, luego empiezan y ya le hablaron a los pastores y le hablaron a los magos, y desde ese entonces ese niño fue una causa de reduelo, tanto para el pueblo judío, al pueblo romano, griego y todo. De hecho, el nacimiento de Jesús marcó muchas trayectorias. Hubo una lumbrera que guiaba a los pastores, hubo cambio climático. Lo que hoy en día también se discute y es como tan irrelevante, es hoy se discute que si fue un pesebre, que si fue una campaña o una tienda. El lugar nació, lo pusieron, llegó. Ciertos estudiosos de la cultura judía dicen que los judíos de ninguna manera podían convivir o coexistir o compartir un espacio con animales. En eso se basan de que entonces no fue realmente un pesebre. Pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es saber que luego de anunciarse tantos años, se cumplió la profecía del Señor Dios Todopoderoso de enviar al Mesías, a su Hijo adorado, a su Hijo amado, a redimir a los judíos, y por ende, entonces, en el libro de San Juan,
1:12 dice que por cuanto ellos no recibieron al Mesías, entonces nos dio la potestad a nosotros de ser hecho hijo de Dios. Entonces ahí entendemos que el Mesías vino a redimir al mundo, a rescatar a los perdidos, a libertar a los cautivos del pecado y por ende condenado a vivir eternamente en el infierno, y de eso Él vino a rescatarnos. Por ende, nosotros hemos querido tomar este tiempo y este último programa del año y compartir las buenas nuevas de salvación que todo enfoca a través de esta criatura, de este niño, de Jesús, y que hoy en día es nuestro Salvador. Así que es importante obviar o es importante echar a un lado el lugar, la fecha, que también es algo contradictorio, es algo como que no sabemos cuándo nació. Muchos apuntan de septiembre a octubre por las razones climáticas, pero vuelvo y repito, lo importante en sí es que se cumplió la profecía de que iba a venir un Salvador, que iba enviado por Dios y que iba a redimir no solamente a Israel, sino al mundo entero, en el cual nosotros por su gracia fuimos alcanzados. No por lo buenos que nosotros éramos, porque no éramos buenos, no somos buenos. De hecho, Pablo dice que no había ni uno bueno, nadie que hiciera lo bueno, ni nadie que se apartara, ni que pensara lo bueno. Y aún así, Dios envió lo bueno, no lo bueno, lo mejor de sí a rescatar a todos los perdidos. Y Pablo dice, y yo digo también, de los cuales yo era el primero. Así que las buenas nuevas de la Navidad, de la natalidad, es mostrar al mundo que alguien nació normalmente como debe nacer, y ese alguien creció y ese alguien cumplió a carta cabal la voluntad de Dios Padre, que es mostrarle al mundo su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, escribe Pablo en el libro Romano. El versículo 3:16 de San Juan nos dice lo mismo, de otra manera, pero es mostrar verdaderamente el amor de Dios a todas las personas. Y eso es lo importante de la Navidad. La Navidad nos une como familia, la Navidad nos deja unas cuantas libras, probamos muchos sazones, pero en sí no es el énfasis de la Navidad, sino de la natalidad de nuestro Salvador. Ahora, muchos no lo celebran como nosotros lo celebramos o como deben celebrarlo, porque otros lo que se involucran es simplemente en la comida, la bebida, los días feriados que van a hacer. No, realmente, si este tiempo o en estos momentos usted tiene un tiempo de recapacitar, de meditar, entonces piense en usted mismo. Sea egoísta por un momentico y piense en usted mismo. Usted puede salvarse de la condenación. Usted tiene la forma de cómo agradarle a Dios por lo bueno que usted es y Dios otorgarle el perdón a usted por lo que usted hace. Entonces, si la respuesta, y debe ser que no, entonces yo le invito a que conozca al enviado de Dios, que es Cristo Jesús. Dios hecho hombre, Dios hecho carne en Jesús, vino al mundo para que todo lo que creamos en Él, tengamos en Él la vida eterna. Y de eso se trata entonces la Navidad. Tener un nuevo nacimiento en Jesús. Permitir que Jesús more, entre en nuestros corazones, para que en Él nosotros todos podamos tener la vida eterna. Así que no importa el día, no importa el lugar, lo importante fue que vino. Lo importante fue que cumplió la promesa. Lo importante fue que cumplió la profecía. Y lo importante es que Él, luego de haber muerto, resucitó e intercede por nosotros ante Dios por siempre, hasta que llegue el día no muy lejano en el cual Él venga a buscar los redimidos por su sangre. Y vuelvo y te digo, amado amigo, ojalá tú estés en ese grupo. Depende de ti, tú puedes hacerlo. Está la oportunidad, pero la decisión es tuya. Así que te invitamos que en esta Navidad sea la mejor Navidad del mundo, porque como nació el niño, tú también puedas nacer
en Cristo Jesús para tener en Él la vida eterna. Bien, así mismo, estamos hablando acerca de lo que es la Navidad. Y curiosamente, el mundo celebra hoy día lo que es un concepto muy diferente a lo que es la Navidad. Para muchas personas la Navidad es tal vez compartir en familia, comer mucho, beber mucho, tomar vacaciones, decorar la casa, pintar y hacer un sinnúmero de cosas y pierden lo que es realmente el enfoque de la Navidad, de lo que realmente es la Navidad. Y yo me voy a basar al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 14, donde se narra lo que es el nacimiento, cómo fue más o menos el nacimiento de Jesús, parte de los acontecimientos. También se encuentra en el libro de Mateo, pero en el libro de Lucas nos da un panorama de algo interesante de lo que fue el nacimiento de Jesús. Y obviamente antes de empezar es bueno recalcar que hay muchas personas que se enfocan, como decía Martín, de cuándo nació Jesús, si fue en el 6, en el 7 o en el 8 antes de Cristo, bueno, antes de él, en el 6, el 7, el 8 antes de él. Y muchas veces buscan como la información precisa o quieren tener el dato preciso de cuándo nació. Y muchas veces esas personas que buscan esa información ni siquiera son cristianos. Entonces, lo más interesante es que Cristo pueda nacer en tu corazón y que Él pueda perdonar de tus pecados. Porque ¿de qué sirve que tú descubras que cuando nació Jesús, cuando entonces te vaya para el infierno? Sería terrible, porque Él vino para darte salvación. Y Él vino para que tú puedas ser salvo, como dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el objetivo de Cristo cuando Él vino y nació. Y Él quiere entonces que tú lo dejes entrar en tu corazón. Y la mayor necesidad que tiene el hombre es de que Cristo pueda perdonar sus pecados. Sabemos que en un mundo como hoy hay quizás muchos problemas económicos, problemas familiar, problemas laboral, pero entre todos los problemas se puede resumir que el peor problema o el meollo del asunto es el pecado. El pecado, y es por eso entonces que Cristo vino y murió por tus pecados para que tú puedas ser salvo. Y Él tomó entonces ese lugar donde tú debías morir, Cristo lo tomó para darte salvación. Nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. O sea, aquí vemos que Cristo tiene una salvación disponible para todas las personas, no solamente para los judíos, no, sino para todas las personas. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y miren cuál era la condición de nosotros, en Isaías, en el versículo siguiente, en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí está lo interesante. Cristo vino a morir por tus pecados y tú necesitas entonces dejar que Él entre en tu corazón, porque Él no simplemente murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Hay algo que tal vez no se enfatiza mucho, y es que Cristo, Cristo sació la ira que había de Dios. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario satisfizo lo que es la ira de Dios hacia el hombre. Esa es la propiciación por nuestros pecados. Hay una canción de la agrupación IBI, que de hecho vimos 2 canciones de esa agrupación, que se llama La Gloria de la Cruz, que dice algo muy, muy interesante y muy bíblico, que dice, tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo salvación. Y es precisamente esto, amigo. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos. Pero aparte de que Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos, había una situación entre el hombre y Dios. Y es que Dios estaba airado con el hombre por el pecado. Y la muerte de Cristo pudo entonces aplacar, saciar lo que era la ira de Dios. Cuando usted quizás está molesto con algo y a usted le dan quizás una buena noticia y usted se va
calmando paulatinamente. Esto hizo el sacrificio de Cristo en la cruz, que apaciguó la ira de Dios. Y no solamente Él murió por tus pecados, sino que Él pudo darte redención, o sea, darte una relación. Tú puedes hoy día tener una relación con Dios, pero es mediante la sangre de Cristo. Sin Él, si tú sacas a Cristo de la ecuación, tú estás perdido. Es Cristo el que te puede dar salvación. Es por eso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. La Navidad se trata de que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados y pudo aplacar, pudo apaciguar, pudo apagar la ira que había de Dios para el hombre. Y en ese texto, que no lo leí por cuestión de tiempo, nos habla acerca de un censo, de que había un censo y entonces José debía de ir entonces a Belén a un censo. Y por lo general, usted está acostumbrado tal vez a ver un censo, que la gente va a su casa y lo censan, y si usted no está ahí, le ponen una etiqueta, censado, aunque no lo censaron. Pero en esta ocasión, en este texto, el censo es diferente. Tenían que ir del lugar de donde ellos eran. En este caso, José debía de ir a Belén, de la casa de David, y se llevó a María, su mujer, que estaba entonces embarazada. Y cuando ellos están recorriendo ese camino, que era, según algunos estudiosos, era de aproximadamente 112 kilómetros para llegar de Nazaret a Belén. Imagínense ese trayecto, no por calles asfaltadas como tenemos hoy día, o con parada, que usted va para la capital y se para una parada y come y va al baño. No, era por caminos desiertos, terrible, subiendo loma, bajando, así, y un tremendo solazo. Ese era el camino que ellos debían de recorrer de Nazaret a Belén, 112 kilómetros aproximadamente. Entonces, cuando ellos llegan a ese lugar, entonces aconteció algo muy interesante, y es que yo no sé quizás cómo usted ha leído este texto, si usted se ha puesto a pensar en este texto, pero cuando llegaron allá a Belén, no había habitaciones disponibles, Martín. Usted se imagina ese trayecto tan largo, recorrer ese trayecto tan largo, para cuando usted entonces llegue a ese lugar, no hay habitaciones disponibles. No hay habitaciones disponibles. Dice el versículo de 6 a 7. Y aconteció que estando ellos allí, o sea, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, eso es terrible. Ellos vienen de Nazaret, pasando trabajo, muchísimas calamidades en el camino, y cuando llegan entonces a Belén, donde ellos tenían que ser censados, no hay habitaciones disponibles. Hay un overbooking, decimos en hotelería. En Semana Santa, Navidad, siempre se llenan todas las habitaciones. Bueno, en este caso sí había quizá un motivo, y el motivo era que había un censo y todas las personas de diferentes lugares se iban a su lugar de origen. Y entonces ellos están ahí y no tienen un lugar para ellos. Entonces, para ellos traer al mundo, y dice el texto, a su primogénito. Y es muy interesante que el texto diga su primogénito, porque esto también da a entender que María tuvo más hijos. Aunque quizás algunas personas no lo toman a bien, pero sí, María tuvo varios hijos después de Jesús. Pero es interesante que en caso del nacimiento de Jesús es algo muy particular. Dice la Biblia que José no la conoció, José no tuvo relaciones sexuales con María jamás, hasta que ella dio a luz. Cuando ya ella dio a luz, que tuvo a Jesús, sí, ellos se unieron en matrimonio y tuvieron entonces más hijos de forma natural. Pero en el caso de Jesús fue un milagro del Espíritu Santo que puso ese bebé ahí, ese Salvador, para que pueda morir por ti y por mí. Y cuando ellos están en Belén, no es una mera casualidad, porque quizás ellos hubiesen estado en otra ciudad, pero en Belén, allá ya estaba profetizado en Miqueas capítulo 5, de que a pesar de que habían quizás otros lugares más interesantes y más bellos en Israel, en Belén es un lugar, vamos a decir, el lugar más pequeño y más pobre que podía una persona nacer. Y en Miqueas, y también se repite en Mateo, dice aquí, tú Belén, que no eres la más pequeña, porque de ti, de Belén saldría un Salvador. De modo que no era una mera casualidad, sino que ya estaba profetizado en el libro de Miqueas, y los sacerdotes les recuerdan también eso a Herodes y a Jerusalén cuando llegaron los magos. Ahora bien,
Jesús nace en Belén, nace contra todo, quizás no había quizás ningún protocolo de higiene, ningún protocolo de seguridad, no, nada de lo que usted está impuesto a ver, que usted lo llevan a un hospital o a una clínica, oxígeno, que esto, no, nada de eso. Jesús, el Rey del universo, descendió del cielo a morir por nosotros. Y él tal vez pudo haber elegido una familia rica. Quizás él pudo decir, bueno, yo voy a nacer quizás en el vientre de la mujer de Herodes, que era el imperio que estaba gobernando en ese momento. No, él nace en una familia, y no ni siquiera en una familia, nace en una virgen que ni siquiera se había casado, y van a Belén entonces, y no había lugar para ellos nacer. Miren que quizá una bofetada de humildad para nosotros, que muchas veces nos complejamos de que cuando se va la luz, ay, que no tenemos luz, ay, que cuándo será. De hecho, teníamos un apagón hoy, y cuando tenemos 2 horas sin luz ya ponemos en Facebook, en Twitter, en Hi-Fi, en toda la parte, no tenemos luz, porque nos acomplejamos muchísimo, queremos vivir cómodo, queremos tener aire, queremos tener agua caliente, queremos tener Netflix, queremos tener todas las comodidades. Y el Salvador del mundo nació en el lugar más pobre y pequeño que había en Israel. Eligió una virgen pobre y eligió también a una persona para que se case con esa virgen también pobre. José no era rico, José simplemente era un carpintero. Y algunas personas que quieren tratar de predicar sobre el evangelio de la prosperidad quieren decir que José era un empresario de la madera, pero no, José era simplemente un carpintero. Entonces vemos aquí que el Salvador del mundo nace en una familia pobre, nace en un lugar pobre, y entonces, interesante, con esa pobreza nosotros fuimos enriquecidos, como dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Ahora bien, viene el propósito, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La pobreza de Jesús nos dio a nosotros riqueza, y eso es una bendición que está disponible para ti, amigo, si tú aceptas a Cristo Jesús. Ojalá que tú puedas aceptarlo en tu corazón y que tú puedas vivir lo que realmente es la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Los pastores estaban asombrados de que había nacido el Salvador. Y en el último versículo de la historia nos dice que, en el versículo 14 nos dice, salen un grupo de ángeles, un huestes celestiales, o sea, ángeles, cantando y alabando y glorificando a Dios, porque finalmente la profecía, lo que se estaba esperando por mucho tiempo, finalmente llegó. Y los ángeles entonces dicen, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Eso es una bendición especial. Y ojalá, amigo, que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón, porque es lo mejor que te pueda pasar. Acepta a Cristo Jesús y vive la verdadera Navidad. Amén, hermano Daniel, amén. Estamos entonces todavía en el tema de la Navidad, ¿verdad que sí? Esta noche es el tema de la Navidad. Hemos visto, amigos radio oyentes, hemos visto lo que se celebra realmente. Eso nos ha sido explicado. Hemos visto ahora cuál es el sentido para nosotros los cristianos. Pero yo ahora, a mí me gustaría tocarte la temática del cambio. La Navidad, el nacimiento de Jesucristo, representa un cambio. Hubo un antes y un después. Bueno, literalmente, hasta para los ateos, los musulmanes, los budistas, los hindúes, los judíos, los comunistas y también nosotros los cristianos. ¿En qué año estamos? En el 2024, casi en el 2025, ¿después de qué? Después del nacimiento de Jesucristo. Hubo un antes y un después. Ese evento del cual estamos tratando esta noche ha cambiado el mundo. Todo el mundo dice antes de Cristo, después de Cristo, aunque ahora algunos quieren decir antes de nuestra era. No te dejes engañar. Entonces, ese es lo que te quiero tocar, el cambio, la temática del cambio. Pero quisiera empezar por dónde va, por la profecía que mencionó el pastor Jiménez ahorita, de Isaías, que realmente me gusta y hay que compartirla, hay que leerla. ¿Por qué hay que leerla?
Porque, amigo oyente, hay poder en la lectura de la palabra de Dios. Por eso te pido que prestes atención, porque vayamos a volver al profeta Isaías, pero no solamente se trata del profeta Isaías. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo está hablando a través del profeta Isaías. Vayamos junto al capítulo 9 y leamos los versículos 6 y 7. Dice de la forma siguiente: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ojo, te fijaste probablemente de que hablamos de un hijo nos he dado, pero se llama Dios fuerte y Padre eterno. Así que los que no creen en la Trinidad, por favor, vuelvan a consultar este versículo. Ahí está claro. Vayamos al versículo siguiente, el número 7. Escucha conmigo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, ¿en qué? En juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En juicio y en justicia. Vamos a hacerlo sencillo. Mira, en un solo versículo, porque nosotros no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí. En un solo versículo quisiera tocarte el asunto del juicio y la justicia. ¿Qué significa eso realmente? Pues el apóstol Pablo te lo pone en su palabra en la carta de Pablo a los Romanos, en su capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice de la forma siguiente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién era ese uno solo? Era Adán. Por la transgresión de Adán reinó la muerte. Y tú te preguntas, ¿de dónde viene el pecado de Adán? Entonces, decía pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de qué? El don de la justicia. ¿Te acordaste que Isaías mencionaba en juicio, en justicia, que tú vas a recibir? La gracia y el don de la justicia. Amigo, volvamos a la temática del cambio. Cómo la llegada de Cristo como ser humano en el mundo representa un cambio. Que Cristo ha existido desde la eternidad, porque Cristo es Dios. Sin embargo, un día que hoy celebramos, como le explicó el pastor Jiménez, la fecha no importa, pero celebramos el nacimiento de Cristo como hombre, como ser humano. Es un cambio muy grande. Se trata de la llegada de la salvación asequible a todos. Cada ser humano, si tú estás respirando en este momento, tú tienes acceso a la salvación. Este día empezó el cambio de alianza. Empezó la nueva alianza. Pasamos a partir de su nacimiento hacia su resurrección, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y yo sé que tú te acuerdas que dice que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Tú sabes eso. Quiero observar y quiero que tú me acompañes en la observación de ver cómo reaccionaron los que no quisieron subirse en esta nueva alianza, lo que quisieron
aferrarse, a quedarse a sus privilegios tal vez que tenían en esta antigua alianza, en este Antiguo Testamento, que realmente esa gente quisieron ser las botellas viejas, no recibir el vino nuevo. Porque tú sabes que no a todo el mundo le gusta el cambio. Veamos. Empecemos primero con lo político. Yo sé que tú conoces lo político de hoy, de tu tiempo. Veamos la reacción del poder político en este tiempo. Los políticos ¿de dónde? De Judea. Por eso quisiera que me acompañes al escuchar la lectura de lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Mateo, el evangelista, en su capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 al 6 y mira, y observa cómo reacciona este político. Dice de la forma siguiente, presta atención, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó. El rey Herodes era el rey, era el poder político, pero él se turbó, él se estresó, él se puso nervioso, él se puso a pensar, él se asustó. Pero él fue solo a asustarse. Fue él solo que dijo, no, yo estoy turbado, ¿no? Observa conmigo lo que dice el final del versículo. ¿Y quién más? El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, que no solamente es el rey, el poder político, pero todo el entorno de Jerusalén se turbó, se puso nervioso. Hubo un estrés de que, ¿dónde está el otro rey de los judíos? Problema. Entonces, ¿qué él hizo? Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, porque ellos sabían muy bien. Ahí estamos hablando de gente que sabían perfectamente bien que había un Cristo, que iba a nacer, dónde iba a nacer. Son gente informados. Mira, y ahí tocamos la profecía de Miqueas que mencionó el hermano Daniel. ¿Qué le dijeron? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amigo radio oyente, el poder político rechazó a Cristo. Tal vez sea para intentar aferrarse a conservar su poder político, tal vez por otra razón, pero fue un rechazo. Ahora, ¿quién más lo rechazó? El poder religioso. Vamos a ver junto ahora, vamos a saltar unos años a ver cómo la religión judaica, que era el poder religioso de ese tiempo, en este lugar, intentó silenciar al evangelio. Y eso es algo muy fuerte. Yo te invito a que me acompañes a leer el relato en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir en el capítulo 4 y leer del versículo 13 al versículo 18. Presta atención y mira cómo reacciona. Y cada detalle es importante ahí, porque hay mucha información. Mira lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no
podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, pero ¿qué haremos con esos hombres? Y presta atención, mira ahí. Ellos sacaron a los apóstoles porque tuvieron vergüenza de hablar frente a ellos. No sabían qué hacer, pero presta atención a lo que van a decir, porque ahí está el corazón del rechazo informado. Tenga presente que esa gente sabían perfectamente, como los de Herodes, ellos también sabían. ¿Qué dice aquí? ¿Qué haremos con esos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos sabían, ellos vieron el milagro, ellos vieron la señal, pero ellos no tuvieron fe. Sin embargo, ¿qué dicen aquí? Yo no lo puedo negar. Seguimos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos entendieron la veracidad clara del milagro, del poder de Dios, del evangelio. ¿Qué dijeron? Vamos a obligarle a esa gente que no lo digan, que no hablen en el nombre de Jesús. Amigo, hermano, esa gente son reprobados. Mucho cuidado. Eso es la reacción del poder religioso. Tenga presente, no a toda la gente le gusta el cambio. La Navidad es el cambio. El nacimiento de Jesús es el cambio. Ahora bien, ¿de qué cambio te habla? De la salvación. Tú conoces el versículo famoso de Juan 3:16. Tú sabes que es para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú sabes, todo aquel. Sin embargo, la salvación es exclusiva. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? La salvación es disponible para todo el mundo, todo aquel. Tú que me escuches, tú eres parte de todo aquel. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y no lo has hecho aún, es posible para ti. Sin embargo, ¿por qué yo te digo que es exclusiva? Porque solamente en Cristo. Y volviendo a la reacción del rechazo de lo religioso, es algo grande. Yo te invito a que me acompañes, por favor, a ver lo que dice Juan en su carta, su primera carta, en el capítulo 2, versículo 22. Estamos hablando de gente religioso que pretenden conocer a Dios el Padre, que saben, porque son lo que administran los textos religiosos hebraicos, entienden que hay profecía de un Mesías, ellos esperan un Mesías, ellos ven el milagro de Cristo, pero lo rechazan. ¿Qué dice el Espíritu Santo a propósito de esa gente? Dice de la forma siguiente, presta atención. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amigo, si tú no tienes el Hijo, tampoco tienes el Padre. Ahora bien, yo quiero decirte que por eso mismo la gente no entiende eso. Pero tú sabes que el evangelio no se entiende si tú no tienes fe. Por la mayoría de la gente no se escuchan hablar, eso le pasa por arriba. Piensan que eso es un disparate. Pues eso también está escrito. Te invito a que vayamos juntos a ver en la primera carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 18. Ese versículo
Es uno de mis favoritos porque es un versículo con mucha fuerza y quisiera compartírtelo porque estamos hablando de la Navidad, estamos hablando del cambio que el nacimiento de Jesús ha traído en el mundo y en tu mundo. Si tú eres cristiano, escucha conmigo este versículo y tómalo por ti. Es muy fuerte. Dice de la forma siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermano, vamos a concluir esto. Si tú tienes fe en Cristo, tú sabes que tú eres salvo, tú confías en tu salvación, así tú tienes también tú el poder de Dios, como Pablo te lo dijo. Tú tienes el poder de Dios. Ahora bien, yo te hablo a ti, amigo. Tú no eres salvo o tú no sabes si tú eres salvo o tú tienes una duda, tú no estás muy seguro, tú no entendiste muy bien de qué se trata el asunto. ¿Tú sabes qué? Estamos aquí para ayudarte. Si tú no entiendes cómo proceder, yo te pido por favor que nos contacte en el templo bíblico. Un poco luego te van a dar la información. Nosotros podemos ayudarte en eso. No dejes eso para mañana porque la Navidad es el nacimiento de Cristo. Cristo es la salvación es para ti. No lo dejes pasar. Contáctanos. Si te encuentras en un otro lugar, pues contacte una iglesia bíblica cerca de ti, cerca de donde vives, donde tú sabes que te van a predicar la palabra de Dios y la salvación correcta. No dejes eso para después. Feliz Navidad. Celebra este cambio. Celebra el cambio en el mundo que representa el nacimiento de Cristo. Agarra tu salvación, es tu poder, es el poder de Dios en tu vida. Dios te bendiga, mi amigo, Dios te bendiga, mi hermano. Bien, ahí estuvo la participación de nuestro hermano Martín Bregué. Del lado es Martín Jiménez. Entonces, y un servidor, Daniel Durán. Cabe resaltar que nuestro hermano Moisés Rafael Faña está ausente durante lo que queda de año. Ya él no vendrá durante lo que queda de año. Está con mucho trabajo por el fin de año. Así que ya el próximo año él viene y sigue con nosotros. También les recordamos que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube con el mismo nombre. Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Se puede suscribir, puede darle me gusta, puede comentar y será de mucha ayuda. Eso hace entonces que los algoritmos de esa plataforma pues nos puedan recomendar a otras personas. Así que ayúdenos con un me gusta, un compartir o comentando. También nosotros estamos en una iglesia física aquí en Las Terrenas, en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo. Los cultos son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos tenemos 2 cultos. Si usted trabaja en la mañana, pues vaya en la noche. Si trabaja en la noche, pues vaya en la mañana. En la mañana empezamos a las 8 y en la noche del mismo domingo empezamos a las 7. Y abro un paréntesis para invitarlo a nuestro culto final de año que hacemos obviamente el 31. Empezamos a las 9:30 y tendremos ahí muchas participaciones artísticas. Tal vez yo y Bregué cantaremos, ¿no? Podemos hacer un dúo. Yo no lo dudo. Mira, Okay. es un plan. Okay. Muchas participaciones artísticas, muchas hermanas que cantan para la gloria de Dios y tendremos un predicador invitado. Así que visítenos el 31 y los demás días. Ya no sé, Martín, si hay algún otro anuncio. Vamos a concluir con sí, a invitar a toda la población de Las Terrenas a que hoy es el 27 culto Acción de Gracia que la iglesia Rosa de Sarón conlleva o tiene, ya está llegando a cabo ahora en el Comepan. Así que todos los terreneros que estén disponibles, que no tengan ningún compromiso, pues es un momento propicio y un buen lugar para decirle o tener un culto de Acción de Gracia. Así que en el Comepan usted lo va a escuchar. Desde que tenga el Comepan usted lo va a escuchar. Comparta esa gratitud
con ellos y con el pueblo y con el Señor. Bien, sin más, entonces vamos a orar para concluir. Te damos gracias, Padre, por este momento especial que tú nos das para predicar y hablar de tu santa y divina palabra. Permite, oh Dios, que las personas que quieran celebrar la Navidad, que no se alejen de la realidad. Si quieren celebrar la Navidad, pues que te celebren a ti, recibiéndote en sus corazones. Ahora vamos a nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y será hasta la próxima y hasta el próximo año. Sí. Bendiciones. Tu palabra es como aceite sobre